Adelante equipo, bienvenidos. Soy Sixto Payano, otra entrega más. En esta ocasión vamos a comentar cuál es la función del platino en el sistema de encendido. Esta entrega es parte de una serie de videos que realizaremos con cada uno de los elementos que conforman el sistema de encendido. En la última entrega de esta serie unificaremos todos estos videos y hablaremos del funcionamiento del sistema completo de encendido. Bien equipo, empecemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el comportamiento de la corriente en ambos circuitos. ¿Cómo se comporta el movimiento de la corriente en un circuito DC correspondiente a corriente directa y cómo se comporta la corriente en un circuito AC correspondiente a corriente alterna? Antes de seguir, vamos a definir corriente y voltaje. Esto nos ayudará a entender diferencias entre estas dos variables eléctricas, ya que muchos participantes tienden a confundir estas. La corriente es el movimiento de electrones a través de un conductor y el voltaje es la fuerza que pone en movimiento a los electrones. En el circuito de corriente directa, el movimiento de los electrones no cambia ni de dirección ni de magnitud. Esto significa que a través de todo el circuito, la corriente directa mantiene su misma velocidad, siempre se mantiene en un solo sentido, siempre se mantiene en el plano positivo. En el circuito de corriente alterna, el flujo de los electrones cambia de dirección. En un momento va a la derecha, en otro momento va a la izquierda. En un momento está en el plano positivo, en otro momento está en el plano negativo. Y en la trayectoria de este movimiento se presentan diferentes velocidades. Esta es el cambio de magnitud. En la corriente alterna se presenta un caso que no tenemos en la corriente directa, que es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que un evento se repite en el tiempo. ¿Cuántas veces sucede algo en un tiempo determinado? ¿Cuántas veces la onda senoidal, que representa la corriente alterna, se repite en un segundo? Una vez cada semana, entonces tenemos una frecuencia de una vez por semana. 2 veces por semana, entonces tenemos una frecuencia de 2 veces por semana. Una vez en cada hora, entonces tenemos una frecuencia de una vez cada hora. Una vez cada minuto, entonces tenemos una frecuencia de una vez cada minuto. Como la corriente alterna cambia en el tiempo, tenemos que tener claro qué tan rápido cambia en el tiempo. ¿Cuántas veces por minuto o cuántas veces por segundo se realiza ese cambio? La frecuencia se mide en hercios. Se representa por la letra Hz. En la energía suministrada por la compañía suplidora, la que utilizamos en la casa, tenemos 120 voltios con una frecuencia de 60 Hz. Esto significa que la repetición de la onda senoidal se realiza 60 veces en cada segundo. O sea, esta corriente cambia de positivo a negativo y de negativo a positivo 60 veces en cada segundo. Mucha atención a esto, porque de esto depende el entendimiento del comportamiento del campo magnético que se produce en una bobina. De aquí en adelante entenderemos cómo es que la bobina de encendido del vehículo, que está alimentada por corriente directa, 12 voltios, procedente de la batería, produce una salida de alta tensión en los terminales de la bobina secundaria. Bien, vamos con cuidado equipo. Para producir una salida en un transformador, la corriente de entrada debe de ser alterna, o sea, la bobina primaria debe de estar alimentada por una corriente alterna. Y ya sabemos que esta corriente tiene una variación de 60 veces en cada segundo. Esta corriente variable produce un campo magnético también variable en la bobina primaria y el campo magnético variará 60 veces en cada segundo. Bien, seguimos con cuidado equipo. Ese campo magnético movimiento alterno de va y ven
se mueve en todo el núcleo del transformador. Entonces, este mismo campo magnético incide en la bobina secundaria. Ahora la bobina secundaria está siendo atacada por este campo magnético con un movimiento de va y ven, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Este es el cambio de dirección del campo magnético responsable de que se produzcan los voltios en la salida de la bobina secundaria. Atención equipo, tenemos que entender esto. Ya sabemos que para producir un campo magnético alrededor de un conductor, la corriente debe estar en movimiento. Y ambas corrientes se mueven. En ambos sistemas tenemos movimiento de electrones, en la corriente directa y en la corriente alterna. Entonces, ambas corrientes producen campo magnético. Bien equipo, cuando la bobina es alimentada por corriente directa, esta corriente produce un campo magnético fijo en una sola dirección. Siempre estará girando en un solo sentido alrededor del conductor. No cambia en el tiempo, no cambia de dirección, no va una vez a la izquierda y otra vez a la derecha. Esta es la razón por la cual la corriente directa no produce una salida de tensión en la bobina secundaria de un transformador. Para tener una salida de tensión en la bobina de encendido, o sea en el coil, el campo magnético que incide en la bobina secundaria debe de ser variable, una vez a la derecha y otra vez a la izquierda. Esto es lo que produce la corriente alterna, pero ya sabemos que el campo magnético producido por una corriente directa no cambia, es fijo, siempre está en un solo sentido. Y entonces, ¿cómo yo puedo ponerlo a variar? ¿Cómo voy a engañar la bobina de encendido para que crea que el campo magnético es variable? Interrumpiendo la corriente directa que alimenta a la bobina de encendido que viene desde la batería. ¿Con qué? Con el platino. El platino es un interruptor de la corriente eléctrica que abre y cierran de manera alternada, impulsado por una leva que a su vez es accionada por el eje del distribuidor, para enviar el flujo de corriente hacia el bobinado primario de la bobina de encendido al ritmo de las revoluciones del motor. Entonces, es un interruptor que abre y cierra el circuito primario. ¿Y qué sucede cuando desaparece la corriente en el circuito primario? Desaparece el campo magnético. Cuando se cierra, aparece nuevamente el campo magnético. Cuando se abre, vuelve y desaparece el campo magnético. Esto se repite tantas veces en función de las revoluciones del motor. Tiene un mecanismo que golpea el platino a través de las levas, consiguiendo abrir el circuito. Entonces estamos variando el campo magnético en función de las revoluciones del motor. Cuando el interruptor está cerrado, el campo magnético consigue su valor máximo en la gráfica. Cuando el interruptor está abierto, el campo magnético pasa a cero repentinamente. En este momento decimos que el campo magnético colapsa. Este es el momento cuando se produce una tensión eléctrica en los terminales de la bobina secundaria. Enunciado de la ley de Faraday, llamada también ley de inducción electromagnética, basada en los experimentos que Michael Faraday realizó en el 1831 y establece que la tensión eléctrica o voltaje inducido en los extremos de una bobina es directamente proporcional a la rapidez con que el campo magnético corta transversalmente a dicha bobina. Entonces, esto es lo que hace el platino en el sistema de encendido convencional: abrir y cerrar el circuito primario para simular la variación del campo magnético. Entonces, ya tenemos un campo magnético variable, ya tenemos una frecuencia. En el sistema convencional de encendido, la frecuencia depende de las revoluciones del motor. Si aumentamos las RPM, aumentamos la frecuencia. Entonces ya tenemos en la salida de la bobina de encendido los 45.000 voltios deseados. Existe una sincronización por vía de piñones impulsados por una leva que a su vez es accionada por el eje del distribuidor, en donde la producción de la chispa
se genera justo en el momento indicado de la compresión del cilindro. Si es de 4 cilindros, abrirá el platino 4 veces en cada vuelta de ignición. 4 veces en cada vuelta de ignición el campo magnético desaparecerá y aparecerá. Como ya sabemos que la ignición está acoplada con una relación de piñones que la hace girar a la mitad del giro del motor, o sea, si el motor va a 1800 RPM, la ignición girará a 900 RPM. 900 vueltas por minuto, el platino abre 4 veces en cada vuelta. Entonces, abrirá 3600 veces por minuto. Esta es la frecuencia de variación del campo magnético. Ahora entendemos que el campo magnético en la bobina de encendido sí está variando. Y esta variación es la condición necesaria en la bobina secundaria para producir una salida de tensión en la bobina de encendido. Ya comentamos que la calidad del campo magnético y el número de vueltas en la bobina secundaria son los responsables de tener 45.000 voltios de salida. Bien, hasta aquí una entrega más. Ya conocemos cuál es la función del platino en el sistema de encendido convencional, esperando que este sea de utilidad en su línea de aprendizaje. Adelante, equipo, nos vemos en el próximo.